El Capitán América no me quiere, le enseñaré a Thanos a chasquear los dedos. 91, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. ¿Qué demonios es Nueva York? Preguntó Rosen sin poder evitarlo. ¿Y quién es el señor de Nueva York? ¿Acaso Estados Unidos está inventando algún truco para ponerlos a prueba? ¿O es algún ingenuo que dice ser el señor de una manzana? El mago inclinó la cabeza y respondió respetuosamente. Mi señor, soy de China. No sé nada de este pedazo de tierra llamado Dapia Olian, pero este señor de Nueva York es la mitad de uno de nosotros. Esto es lo que ordenó el maestro K. Oh, un compatriota. Bueno, olvídalo. Lleno de preguntas y con un toque de curiosidad, Rosen hizo un gesto con la mano. Entendido. Puedes retirarte. Después de que el mago se fuera, Rosen se frotó la frente. La tierra siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Kamartaj, o mejor dicho, este lugar sagrado, ahora profundamente marcado por la influencia del culto que todo lo ve, ha sufrido una profunda transformación. Elementos de vigas talladas y edificios pintados, aleros y ménsulas altísimos estaban por todas partes. Talismanes y patrones de Taiki se entrelazaban con las runas místicas originales. El aire se impregnaba del tenue aroma a sándalo y el zumbido de la energía fluyente. Solo el salón de té, utilizado para recibir invitados importantes, quizás porque Rosen solía aparecer allí cada vez que lo visitaba, conservaba algo de la sencillez y la tranquilidad del antiguo Kamartaj. Rosen, sentado ante una mesa de té de palisandro, escaldaba tazas con destreza, lavaba el té y lo preparaba. Sus movimientos eran fluidos, con una gracia pausada que destacaba del entorno, como si viniera de un antiguo país oriental. Como auténtico chino, aunque había experimentado un bautismo de belleza en su vida, seguía siendo una persona de estilo occidental. Podría haber imaginado que Casillas adaptaría sus ideas a su gusto, como sugería el nombre del culto de Vientiane. Pero nunca imaginó que los miembros del culto de Vientiane las implementarían tan a fondo. En cuanto a por qué la secta Wangxian se ha convertido en lo que es hoy, es bastante comprensible. Como principal secuaz de Rosen, Casillas ha estudiado a fondo cada rastro de la presencia del Lord Rosen en la Tierra. Si bien esto podría ser simplemente un pasatiempo del dios, sin duda refleja su voluntad y preferencias. Al descubrir que el Lord Rosen parecía tener una especial predilección por la cultura de cierta nación oriental, el estilo general de la secta Wangxian comenzó a virar en una dirección extraña pero decidida. Además, el principio fundamental de la religión nativa de esta nación oriental, créanlo o no, no retrasen mi viaje espiritual hacia la ascensión, sorprendentemente obtuvo un apoyo entusiasta entre los creyentes de Wangxian. La razón es simple. En otras sectas, la fe puede estar impulsada por una vaga esperanza en la otra vida o en el consuelo espiritual. Pero en la secta Wangxian, si te cultivas y te mejoras con diligencia, realmente tienes la oportunidad de ver el rostro del dios y recibir su guía personal, Rosen. Jamás dije eso. Este camino tangible hacia el progreso es mucho más atractivo que cualquier otra doctrina. Esto condujo a una transformación verdaderamente radical de la secta Wangxian, desde su estilo arquitectónico hasta sus filosofías espirituales, para satisfacer las preferencias de los dioses. Afortunadamente, Rosen se había dirigido directamente a la casa de té en sus últimas visitas, sin tiempo para pasear. De lo contrario, ver esta mezcla de círculos mágicos al estilo chino habría sido asombroso. Justo mientras Rosen sorbía su té, contemplando en secreto los beneficios de esta transformación intelectual que la secta Wangxian ahora lucía mucho más agradable a la vista, alguien llamó suavemente a la puerta de la casa de té, y un mago hizo entrar al misterioso señor de la ciudad de Nueva York. Al ver el rostro del visitante, Rosen se detuvo, su taza de té apenas rozando sus labios, su rostro revelando una evidente sorpresa. «Tony, ¿qué haces aquí?» En la puerta estaba nada menos que Tony Stark. Vestía un traje informal, pero caro, y su rostro reflejaba su habitual orgullo y cansancio. Pero en ese momento, tanto el orgullo como el cansancio se vieron eclipsados por la cercanía de Rosen. Tony estaba visiblemente aturdido, con los ojos llenos de confusión y cautela. Rápidamente buscó en su memoria, intentando determinar si tenía alguna conexión pasada con el enigmático y poderoso señor Rosen. ¿Pero qué era esta familiaridad no provocada? ¿Una forma de intimidad? En realidad, no, ¿verdad? Podría ser un poco arrogante, pero no era tonto. Señor Rosen.
Tony eligió sus palabras, con aspecto un poco perdido. ¿Hemos tenido alguna conexión previa que desconozca? Al ver la expresión de Tony, claramente incómoda pero forzada, Rosen se dio cuenta de inmediato de que había cometido un desliz. Rosen tosió levemente, disipando rápidamente su sorpresa y volviendo a su semblante inescrutable. Señaló con indiferencia el asiento frente a él. Tome asiento, señor Stark. Quizás, en alguna dimensión que desconoce, llevamos mucho tiempo conectados. Rió, intentando suavizar las cosas. Tony se sentó, medio creyéndolo, murmurando mentalmente. Mentira lo de la conexión, pero con el rostro serio. No había salida. La situación era más fuerte que la persona. No solo el puño del enemigo era lo suficientemente poderoso como para destrozar su última armadura, sino que, lo que era más importante, eran un socio crucial en la reconstrucción de Nueva York. Por cierto, a pesar de los considerables recursos financieros de Industrias Stark, se enfrentaban a un plazo ajustado y una gran carga de trabajo tras la invasión Chitauri, en particular los retos de limpiar los escombros sobrenaturales y reparar estructuras especializadas. En ese momento, Tony recordó las extraordinarias habilidades espaciales y de transformación de la materia de los magos, que había vislumbrado durante la batalla. Reclutó con éxito a un grupo de magos de Vientiane para participar en la reconstrucción, ofreciéndoles tecnología de vanguardia, apoyo en tecnología energética y, dentro de un área designada, no interferencia o incluso asistencia limitada en la difusión de las enseñanzas del culto de Vientiane, que Tony interpretó como una antigua práctica espiritual. Era innegable la increíble eficacia de los magos en la construcción de infraestructuras transportando materiales, consolidando estructuras y limpiando la contaminación energética con notable eficiencia. Con el tiempo, se desarrolló una extraña relación simbiótica entre el culto Wanxian y esta emergente Nueva York, una sutil sensación de interdependencia. Rosen, al observar la aparente ausencia de Tony, no pudo evitar sonreír y dejó de avergonzarlo. Agitó la mano. De acuerdo, no te preocupes por los detalles. Pero llegas justo a tiempo, ahorrándome un viaje. También necesito hablar contigo de algo. Tony se quedó atónito, y su sonrisa se desvaneció por un instante. ¿Yo? Preguntó con duda. Las alarmas sonaron al instante en su mente, con un sinfín de posibilidades desastrosas desfilando por su mente. ¿Una vieja cuenta pendiente? ¿Una nueva trampa? ¿O acaso la otra parte estaba a punto de desatar su plan definitivo para la Tierra? Sí, asintió Rosen, con un tono tan informal como si estuvieran hablando de cenar. Pero te llamo luego. Dime, ¿qué te trajo aquí? Tony respiró hondo, sabiendo que bromear era inútil delante de aquel hombre. Dejó de lado su fachada juguetona y su expresión se tornó más seria que nunca. El hombre que tenía delante ya no era el agente de reserva con dificultades de los archivos de Shield. Ahora era un ser aterrador capaz de destrozar dimensiones con las manos desnudas, jugando tanto con el hechicero supremo como con el señor del universo. Conversar con él era tan estresante como enfrentarse a una supernova a punto de explotar. Dos cosas principales, Tony levantó un dedo, intentando mantener la voz firme. Primero, son negocios. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, y planteó una pregunta vaga e increíblemente astuta. Quiero saber, Rosen, ¿cuál es tu actitud actual, hacia la Tierra? No le preguntó a Rosen sobre su actitud hacia Estados Unidos, Shield, Steve Rogers personalmente, ni siquiera los Vengadores. En cambio, abordó directamente el tema más amplio de la Tierra. Esta era a la vez una prueba cautelosa y la expectativa de un vínculo sanguíneo duradero entre sus orígenes humanos compartidos. Dicho sin rodeos, Tony ya había asumido que los estándares morales de Rosen eran los más bajos posibles. Rosen apenas pensó en ello, como si la respuesta a esta pregunta ya estuviera grabada en lo más profundo de su alma. Respondió directamente, con un tono tranquilo pero con una fuerza incuestionable. La Tierra, al fin y al cabo, es mi planeta natal, el lugar donde nacimos mi hermana y yo, y donde se esconden los rastros de la posible existencia de mis padres. Siento un profundo odio por algunos de los idiotas de allí, como Steve Rogers, que solo piensa en la bandera estadounidense y en sus propias opiniones, y el arrogante e hipócrita Nick Fury, el viejo zorro al que le gusta esconderse en las sombras y gastar bromas, y que considera las vidas humanas como moneda de cambio. Pero no es hasta el punto de descargar mi ira contra esta escoria, ni siquiera de destruir el planeta entero y vidas inocentes. Miró a Tony con una mirada más penetrante, como si pudiera ver a través de todas sus preocupaciones.
Es más, en el gran espectáculo que tuvo lugar en Nueva York, yo fui, como mucho, un detonador y un catalizador. De principio a fin, sabes muy bien quién detonó realmente los explosivos y trajo la guerra y la muerte a las calles de Nueva York, Tony. Bajó el tono. Me imagino, en parte, que por eso estuviste dispuesto a financiar personalmente la reconstrucción de Nueva York, casi hasta el punto de gastar todo lo que tenías, e incluso llegar a construir obsesivamente un sistema de defensa global usando tecnología, Tony. No es solo porque seas un pusilánime, sino también porque quieres evitar que vuelva a ocurrir una tragedia similar por culpa de esos idiotas y burócratas. Esta vez, cuando volvió a mencionar el nombre Tony, Tony sintió que su rechazo y su incomodidad internos disminuyeron considerablemente. Las palabras de Rosen, como un bisturí frío y preciso, diseccionaron en lo más profundo de él pensamientos que nunca había querido afrontar. Construyó la torre Stark, mejoró frenéticamente su armadura y aceptó unirse e incluso, en cierta medida, liderar a los Vengadores. ¿De verdad era solo para convertirse en uno? Lo había sabido desde el principio, pero se negaba a admitirlo. Tony Stark, el autoproclamado playboy que jugaba con el mundo, era un pusilánime de pies a cabeza. Quería mantener el poder y la iniciativa firmemente en sus manos, para evitar ser sorprendido de nuevo por incompetentes, políticos y amenazas alienígenas. Quería proteger este planeta azul, se deshizo de esos pensamientos caóticos y penetrantes, sabiendo que no tenía mucho tiempo. Tenía que ir al grano, preguntando con sutil urgencia. Entonces puedo preguntar de nuevo sobre el alcance de su próxima venganza. ¿Contra Shield, contra ellos? Este era uno de los propósitos más importantes de su viaje. Comprender cuándo y cómo caería la espada de Damocles que se cernía sobre la humanidad. Esta pregunta aturdió a Rosen, con un atisbo de extrañeza en el rostro. Levantó la mano y se rascó la cabeza, un gesto ligeramente infantil que contrastaba marcadamente con su estado actual y su entorno. ¿Alcance de la venganza? Repitió Rosen, con una expresión de divertido desconcierto mezclado con diversión. Para ser honesto, Tony, últimamente he estado bastante ocupado, y el nivel de las cosas ha sido bastante alto. Como mínimo, se trata de decidir el destino de un reino divino, Asgard, o de enfrentarme al Señor de la Dimensión Oscura. Los problemas más graves implican posibles problemas a nivel del multiverso. En cuanto a mi venganza personal con Shield y el Capitán América, hizo una pausa y, ante la mirada incrédula de Tony, continuó con seriedad. De verdad, si no lo hubieras mencionado, casi lo habría olvidado. Olvidaste. Olvidaste. Tony casi creyó estar alucinando. Rosen, quien había mostrado un odio inmenso en el hospital, quien había considerado al Capitán América y a Shield enemigos, de verdad dijo que casi lo había olvidado. Esto fue aún más impactante que enterarse de que Thanos se dedicaba a la caridad. Sí, Rosen extendió las manos con una expresión perfectamente natural. A medida que amplías tu perspectiva, necesitas una visión a largo plazo. Es tan aburrido pensar en esos pequeños rencores todo el día. Miró a Tony a la cara, una expresión que decía: ¿en serio? Y de repente sus ojos se iluminaron, como si se le hubiera ocurrido una idea brillante. Sugirió con entusiasmo: ah, vale, ¿qué te parece esto? Ayúdame a pensarlo. Incluso se inclinó hacia adelante, hablando con un tono de confianza y ánimo. Tony. Usa esa mente brillante para resolverlo. Ayúdame a planear cómo tomar represalias contra Shield y esa americana guapa para que ambos podamos sentirnos bien con nosotros mismos, evitar pasarnos de la raya en la tierra y seguir divirtiéndonos. Tony estaba completamente perplejo ante el irresponsable intento de Rosen de echar la culpa. Tony Stark, uno de los genios más grandes de la Tierra y miembro esencial de los Vengadores, estaba completamente petrificado, con la mente en blanco. Negoció valientemente con una amenaza cósmica, solo para que le dijeran que habían olvidado algún rencor y le pidieron a este enemigo potencial que les ayudara a idear un plan de venganza contra él y sus antiguos colegas. ¿Pasaba algo realmente mal en el mundo? Rosen lo observó con calma, con una sonrisa pícara, como si realmente esperara que Tony ofreciera una respuesta sabia. Tony abrió la boca y, por primera vez, una cierta perplejidad cruzó sus ojos, esos ojos que siempre brillaban con sabiduría, o narcisismo. Él, Tony Stark, genio, multimillonario, playboy, filántropo, ahora estaba ayudando a una presunta amenaza cósmica, con una venganza en su contra, a encontrar la manera de tomar represalias contra su propia organización. ¿Qué clase de broma era esta? ¿Qué demonios? La voz de Tony se elevó inconscientemente, incluso quebrándose.
Me pediste que te ayudara a descubrir cómo vengarte de Shield. Rosen, ¿estás loco o estoy alucinando? ¿Quieres que te consiga una cita con el mejor psiquiatra de Nueva York? No te preocupes, todos están bien, aunque dudo que puedan con alguien como tú, señaló a Rosen, luego a sí mismo, con movimientos exagerados, intentando transmitir la extraña sensación que sentía. Ni siquiera Tony se dio cuenta de que sus sentimientos por Rosen se estaban volviendo cada vez más sutiles. ¡Qué alboroto!, dijo Rosen con expresión seria, sacando con naturalidad el ojo de Agamotto de la nada y sopesándolo en la mano como si fuera una nuez. Tony juró que no había visto de dónde lo había sacado, en nombre de Jarvis. ¿Qué más? El tono de Rosen era increíblemente seguro. Mira, estoy muy ocupado ahora mismo. Tengo que investigar las aplicaciones más profundas de las gemas del infinito, supervisar los estudios y el desarrollo de mi hermana, y ocasionalmente responder preguntas de Thanos sobre el progreso del destino del universo. Y tengo que tener cuidado con esos psicópatas de la administración del tiempo que aparecen de repente. Dobló un dedo con cada objeto, luego abrió las manos con una expresión que decía: estoy demasiado ocupado para ocuparme de asuntos tan triviales. Ignoró por completo la expresión de desconcierto de Tony. Tony, ¿tienes muchas preguntas? Comparado con ese lío con Shield y Steve Rogers, es realmente una prioridad baja, ¿verdad? Rosen apuntó a Tony con el ojo de Agamotto, como si intentara iluminar a un empleado torpe. Y tú, Tony Stark, posees un intelecto excepcional, una perspectiva única y un profundo conocimiento del funcionamiento interno de Shield. ¿Me ayudarás a idear un plan? Bueno, uno que me permita desahogar mi ira sin causar daños graves a la civilización terrestre, y quizás incluso tenga algún valor educativo, idealmente haciendo que estos idiotas se den cuenta de sus errores. Sería perfecto. Eso es lo que hacen los profesionales. Rosen guardó el ojo de Agamotto en el espacio desconocido, con movimientos tan fluidos como si guardara un llavero. Tony, al ver su expresión astuta de confío mucho en ti, casi jadeó. Sintió como si la lógica que había construido durante décadas estuviera bajo un ataque sin precedentes. No, amigo, aunque no seamos enemigos ahora mismo, seguimos en una relación delicadamente neutral. Está bien que confíes tanto en mí. ¿Ayudar al enemigo a planear su venganza contra nosotros? ¿Qué clase de lógica diabólica es esta? Pero, bueno, ese maldito bastardo, esa maldita curiosidad en lo más profundo de su corazón y esa sutil sensación de ser reconocido, le impidieron dar un portazo e irse de inmediato. Respiró hondo, reprimió con fuerza las ganas de quejarse e intentó comprenderlo, o refutarlo, con mentalidad de hombre de negocios. Escucha, Rosen, aunque mi cerebro esté atascado en la puerta y acepte ayudarte a pensarlo, ¿de qué te servirá? ¿Y si se me ocurre un plan terrible a propósito? Rosen sonrió significativamente al oír esto, con la mirada fija en un niño inocente. ¿Beneficios? Muchos. Contó con los dedos. Primero, me ahorra tiempo y energía, así puedo concentrarme en cosas más importantes, como salvar el mundo. Segundo, creo que con tu orgullo, Tony Stark, aunque se te ocurra un plan, nunca se te ocurrirá uno superficial y absurdo. Sería un insulto a tu coeficiente intelectual. Tercero. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron el rostro ligeramente pálido de Tony y las tenues ojeras, y su tono denotaba una diversión apenas perceptible. ¿No es esta también una oportunidad para que tú y el planeta que te importa arreglen las cosas? Es mejor que controles el grado de venganza que yo la lleve a cabo un día por capricho, o si algún ciego me vuelve a irritar, ¿verdad? Después de todo, Rosen bajó un poco la voz, con un dejo de frío recordatorio: deberías saber que si yo mismo actuara, la situación podría no ser tan civilizada. Piénsalo, si de verdad quisiera hacer algo, ¿de qué tendría que preocuparme ahora? Esto era una amenaza absoluta. Maldito bastardo, acabas de decir que no le harías nada a la Tierra. Tony refunfuñó furioso para sí mismo. Ya se había dado cuenta de que el tipo que tenía delante estaba mucho menos loco de lo que creía. Incluso podría decirse que era un veinteañero con mal gusto. Sí, incluso peor que su edad. De acuerdo, Tony extendió las manos. Supongamos, solo lo asumo, que acepto esta ridícula comisión. Tiene que haber una dirección general, ¿no? ¿Deberíamos infligirles daños graves o simplemente humillarlos? ¿Deberíamos atacar a individuos específicos o a toda la organización? Tú decides. La respuesta de Rosen seguía siendo sorprendentemente concisa. No mates a tanta gente insignificante. No es bueno. Además, es mejor si el proceso es un poco dramático.
Ya sabes, al estilo Stark. Levantó su copa hacia Tony, con la mirada burlancia. Tony sintió latir la vena de su frente. ¿Al estilo Stark? Tenía muchas ganas de saludarlo al estilo Stark con su cañón de palma. Tony guardó silencio, su cerebro trabajaba a toda velocidad. Pedirle que ayudara a Rosen a planear una venganza sonaba ridículo, pero desde otra perspectiva, ¿no era esta una oportunidad para limitar el poder destructivo de Rosen a un rango controlable? Una oportunidad, para que él estableciera las reglas y el límite. Mirando a Tony, absorto en sus pensamientos, Rosen sonrió con satisfacción, sabiendo que el pez había picado. No tenía prisa y esperó con calma. Tras un largo rato, Tony levantó la cabeza, mirando a Rosen con ojos complejos, y dijo con voz seca. Aunque aceptara esta atrocidad de abrirle la puerta a la atrocidad de ir a su hogar. ¿Cuál es la segunda razón por la que has venido a mí? La segunda razón es aún más simple, dijo Rosen, y ante la mirada perpleja de Tony, le lanzó el ojo de Agamotto. Eres demasiado débil, Tony. No puedes proteger nada ahora mismo. Hazte más fuerte. Usa todos tus medios y fuerza. La magia ya no debería serte tan misteriosa. Deberías haber visto lo poderosa que es. Tony frunció el ceño. Es cierto, pero no creo que la magia sea más fuerte que la tecnología. Tony, esperando que su negativa lo enfadara, intentó ser lo más discreto posible. Pero Rosen, lejos de enfadarse, lo miró como si fuera un estúpido. ¿De verdad quieres ser un diodo? ¿Verdad? ¿Quieres aprender sobre armaduras mágicas? Al mirar el rostro de Tony Stark, aturdido y visiblemente bañado por un torrente cósmico, Rosen no pudo evitar reír. Le dio una palmadita en el hombro, no con fuerza, pero lo hizo tambalearse, sacándolo de su estado de petrificación. Recupera la cordura, genio, dijo Rosen en tono burlón. Eres un hombre tan brillante, ¿cómo puedes estar tan obsesionado con algo tan trivial? ¿Quién te dijo que estudiar magia significa renunciar a toda tu preciada tecnología? Tony levantó la cabeza de golpe, con la mirada agudizada. Instintivamente quiso replicar, aunque no sabía por qué. Como genio con tendencia a discutir, decidió hablar primero. Pero Rosen no le dio la oportunidad. No puedes tener ambas fuertes. La tecnología es tu base, tu forma de pensar, bien. Pero ¿por qué la magia no puede ser una herramienta, un material, la nueva y más fuerte rama de tu árbol tecnológico? Estas palabras fueron como un rayo, destrozando ciertas ideas preconcebidas en la mente de Tony. Tony era un genio, sin duda, y una de las mayores virtudes de un genio es que nunca se duerme en los laureles. Abrió la boca, con su habitual sarcasmo dando vueltas en su lengua antes de ser tragado. Rara vez objetaba, pero guardaba silencio. Frunció el ceño, y en esos ojos que siempre brillaban con sabiduría, reveló una feroz tormenta de pensamientos. ¿Abandonar la tecnología? No, nunca lo había considerado. Pero considerar la magia como un fenómeno y un recurso para estudiar y utilizar, esa perspectiva, ciertamente, nunca la había considerado a fondo. Siempre había visto la magia como algo incontrolable, un fenómeno metafísico opuesto a la ciencia. Bueno, eso era una concesión a Rosen. Después de todo, antes de Nueva York, siempre había creído que los magos eran un truco. Rosen observó a Tony absorto en sus pensamientos y supo que sus palabras habían funcionado. Su tono se tornó más serio y golpeó con fuerza. Tony, eres un genio, un verdadero genio. Ni siquiera yo lo he negado. O mejor dicho, es porque estoy en un lugar superior que puedo ver con mayor claridad. Lo que te limita nunca es tu invaluable cerebro, sino tu conocimiento y los materiales a los que puedes acceder. Estos son los problemas fundamentales que te atan. Extendió la mano, y un rayo de magia pura sin atributos comenzó a brotar de sus dedos, transformándose en diversas estructuras geométricas complejas, e incluso simulando modelos de fusión microestelar y curvatura espacial. Has estado atrapado en el estado tecnológico de la Tierra durante demasiado tiempo. Vibranium, adamantium, estos materiales, en tu opinión, son de primera categoría. A escala cósmica, son mucho menos valiosos. El universo es infinito y existe una variedad mucho mayor de materiales que pueden complementarse entre sí. Admito que, con tus habilidades, con el tiempo suficiente, podrías resolver poco a poco los problemas de la ciencia de los materiales y las fuentes de energía por tu cuenta, desvelando poco a poco los misterios del universo. Pero eso es demasiado lento, Tony. El tiempo no espera a nadie. La voz de Rosen tenía un matiz de seducción, como un demonio que seduce a alguien para corromperlo. ¿Nadie te ha dicho nunca que tu retórica persuasiva es realmente horrible?
Actúas como un demonio novato, dispuesto a entregarle mi alma a Satanás para mejorar tu rendimiento, dijo Tony con veneno. Sin embargo, su veneno no se debía a que no se conmoviera. Al contrario, fue precisamente porque las palabras de Rosen lo habían conmovido que usó su voz para ocultar su pánico interior. Rosen extendió las manos y continuó sin comprometerse. Satanás, o el señor del infierno, es un viejo amigo mío. Si quieres, puedo presentártelo algún día. Continuó, ignorando por completo la mirada atónita de Tony. El conocimiento mágico, especialmente el que se refiere a las leyes subyacentes del universo y la transformación de la materia, puede ayudarte directamente a sortear muchos procesos de acumulación prolongados y resolver problemas materiales. Incluso puede ayudarte a optimizar tu estructura energética actual, aumentando la eficiencia de tu reactor ARC en varios órdenes de magnitud, o encontrar una alternativa más poderosa. Las palabras de Rosen no eran vanas. Entre los muchos posibles universos Marvel que conocía, existía una rama como Tony Stark, el hechicero supremo. Ese Tony, fusionando a la perfección el conocimiento mágico con su propia tecnología, creó una armadura mágica cuyo poder y rareza superaban con creces la versión estándar. Si no recordaba mal, Tony incluso podía usar la armadura mágica para lanzar hechizos dimensionales, lo que lo hacía formidable en combate. Parecía que si la fuerza interior de Tony no hubiera sido tan grande, un diseño simple no habría sido suficiente para desesperarlo. De lo contrario, el anciano nunca habría puesto la mira en Strange. Rosen refunfuñó en silencio. La respiración de Tony se aceleró ligeramente. Como científico destacado, conocía a la perfección las implicaciones de los avances en los campos fundamentales de los materiales y la energía. Y la enorme cantidad de energía que se podía liberar. Sería un progreso revolucionario y sin precedentes. Su mente empezó a dar vueltas sin control. ¿Y si la coraza de la armadura pudiera mantener un flujo constante de algún tipo de magia de plegado espacial? ¿Y si el circuito de transmisión de energía pudiera optimizarse con runas mágicas? ¿Cuánto mejorarían la potencia de salida y la estabilidad? ¿Y si el sistema de armas pudiera encantarse con propiedades conceptuales de impacto garantizado o destrucción de la magia? Incontables interrogantes llenaron su mente. Mira, dijo Rosen, captando el renovado fervor inventor en los ojos de Tony. Sabía que había mordido el anzuelo. ¿Por qué no intentarlo? Empieza por lo más simple. Por ejemplo, graba una runa básica de estabilización de energía en el núcleo de tu armadura. O quizás usa la magia para reconstruir una nueva aleación que combine fuerza física y conductividad energética. La sugerencia casual de Rosen resonó profundamente en Tony. Magia, ¿cómo sé? ¿Aprende exactamente? Tony habló finalmente, con la voz un poco seca, con la cautela y el entusiasmo de un científico a punto de explorar territorio inexplorado. Es decir, ¿qué tipo de talento requiere? ¿O quizás una meditación específica? Se imaginó a los magos de Kamartaj meditando y cantando, una escena que le resultaba completamente ajena. Rosen estalló en carcajadas, desconcertando e incluso irritando a Tony. ¿Aprender? Tony, estás atascado otra vez. Rosen dejó de reír y negó con la cabeza. Para ti, lo más importante no es aprender esos hechizos y rituales complicados. Esos son para quienes tienen menos talento y necesitan seguir una rutina. Para ti, lo que necesitamos es comprensión. Extendió el dedo y lo trazó en el aire. Una runa compleja y tridimensional compuesta de luz y sombra giraba y se movía lentamente, su funcionamiento interno estaba imbuido de imágenes de flujos de energía y regulado por reglas. Mira esto. Es una versión simplificada de la estructura rúnica de desviación del campo de fuerza. Aunque parezca un poco imprecisa, no la tomes como lo que es. Analízala con tu mente. Piénsalo como, un circuito integrado multidimensional, o un lenguaje matemático que describe leyes físicas específicas. Cada trazo define la dirección de la gravedad y la energía. Cada nodo de energía simula el cambio instantáneo en la curvatura del espacio. Aunque la señal sufrió graves interferencias, como diseñador e implementador de la modernización del culto universal, la señal de Jarvis claramente no estaba dentro del rango de interferencia. Esto se debía a que la runa que Rosen había dibujado casualmente era mucho más compleja que cualquier diseño de chip conocido en la Tierra. Las pupilas de Tony se contrajeron repentinamente. Tras ordenar al sistema Jarvis que funcionara a máxima potencia para el análisis, sonó la alarma.
Señor, debo advertirle que si realiza un análisis detallado de las runas del señor Rosen, la fuente de energía actual de la Torre Stark en el centro de Nueva York entrará en un nivel de alerta. Le sugiero que utilice una solución más razonable y realice su propia investigación. La magia, hasta cierto punto, es una forma más directa de acceder y editar el código subyacente del universo. La voz de Rosen era como el susurro de un demonio, llena de tentación. ¿Y tú, Tony Stark, no es lo que mejor entiendes y aplicas las reglas? La única diferencia es que antes usabas las leyes de la física y fórmulas matemáticas, y ahora existe un lenguaje de programación y un entorno operativo adicional llamado magia. En cuanto a la fuente de la magia, Rosen chasqueó los dedos, y una corriente de magia pura e incomparablemente enorme rodeó lentamente a Tony como un río dócil. Puedo prestarte temporalmente una interfaz, un banco de pruebas de energía ilimitada. Puedes probar tus ideas primero sin preocuparte por la energía. Más tarde, cuando encuentres un método que te convenga más, como crear una fuente de maná artificial o firmar un acuerdo energético mutuamente beneficioso con cierta dimensión, eso es tema para otro momento, por supuesto. Tony estaba completamente cautivado. Extendió la mano y tocó con cautela el torrente invisible de magia que lo rodeaba. Aunque no podía sentirlo directamente, los sencillos detectores de energía que llevaba se dispararon al instante y emitieron pequeñas chispas por la sobrecarga. Jarvis, graba todos los datos. Todo. Gritó Tony instintivamente. Grabando, señor, pero. Sin peros, este asunto es prioritario ahora mismo. Jarvis fue interrumpido antes de que pudiera terminar. Pero la emoción en sus ojos creció. No hacía falta meditar en sofisticados círculos mágicos, ni recitar conjuros difíciles, sino comprender, diseñar y aplicar la magia como si se tratara de resolver un problema científico. Esto era simplemente asombroso. ¿Quién dijo que la magia era mala? Esta magia era tan científica. Entonces, concluyó Rosen con una sonrisa magistral. Deja de ver la magia y la ciencia como opuestos. Combínalas, Tony. Usa tu mente científica para aprovechar el poder de la magia y crear una armadura mágica exclusivamente tuya, Tony Stark. Imagina cuando tu nanoarmadura no solo pueda transformarse físicamente, sino también saltar por el espacio. Cuando tus cañones de palma no solo puedan disparar rayos de energía, sino también impartir las propiedades de ley de aniquilación o temblor del alma. Cuando tus campos de fuerza defensivos no solo puedan desviar ataques físicos, sino también distorsionar el flujo del tiempo, ¿cómo será eso? La visión de Rosen del futuro explotó en la mente de Tony como las maravillas cósmicas más magníficas. Imaginó un traje que brillaba con la fría luz de la tecnología y el resplandor de la magia, erguido bajo el cielo estrellado, con un poder suficiente para estremecer las estrellas. En ese momento, la puerta a un nuevo mundo en la mente de Tony Stark se abrió por completo. La misión de Shield y la cautela de Rosen quedaron temporalmente a un lado. Ahora solo tenía una idea en mente. Quería construir esa armadura. Muy bien, respiró hondo Tony, intentando calmarse, pero el fuego en sus ojos no se apagaba. Has despertado mi interés. Entonces, ¿cuál es el modelo de datos específico y la relación de mapeo de energía para esta runa de estabilización de energía? ¿Qué variable deberíamos empezar a probar primero? Rosen sonrió satisfecho al ver a Tony ponerse manos a la obra al instante. Justo cuando el cerebro de Tony trabajaba a toda velocidad, intentando deconstruir matemáticamente la runa suspendida de desviación del campo de fuerza, incluso conjurando inconscientemente un teclado virtual para calcular, Rosen pareció pensar que el fuego no ardía lo suficiente. Volvió a mover la muñeca, y el antiguo colgante con forma de globo ocular que le había lanzado a Thanos como una piedra el ojo de Agamotto reapareció en su palma, emitiendo un tenue resplandor verde. Ah, por cierto, te lo dejo por ahora, dijo Rosen con naturalidad, como si le ofreciera una taza de café, y con indiferencia le puso el ojo de Agamotto en la mano a Tony. Tony, absorto en sus estudios, se sintió desconcertado por algo que Rosen le lanzó de repente. Tras encontrar por fin la ayuda, sintió la pesada baratija en su mano. ¿Qué es esto? ¿Una antigüedad medieval? Pero no creo que el estilo de la pintura sea chino. Una ficha, explicó Rosen sucintamente. Con esto, obtienes acceso total a todas las bibliotecas y reinos secretos del culto universal. Si necesitas principios mágicos, estructuras rúnicas o datos sobre las propiedades de materiales específicos, simplemente pregúntales a los magos de allí. Te ayudarán incondicionalmente. Puede que sean un poco anticuados, pero son testarudos. Tienes que reconocer su lealtad.
Ahora, ver esto es como verme en persona. El ojo de Agamotto también ha alcanzado un máximo histórico con Rosen. Su posición en el culto universal equivale esencialmente al sello imperial de una dinastía feudal. ¿Comprendes el valor de que un emperador te entregue el sello imperial para aprovecharlo? Rosen hizo una pausa, como si recordara algo, y añadió. Por supuesto, siempre y cuando no destruyas su biblioteca. Es más seguro volver a tu torre Stark para tus experimentos. Tony bajó la mirada hacia la reliquia suprema que tenía en la mano, codiciada por innumerables magos, y su mente volvió a vacilar. Acceso incondicional a todo el conocimiento. El apoyo técnico de toda la organización mágica. Esta oferta, era como entregarle todo Camartag para que fuera su propio departamento privado de I+D. Sin embargo, las sorpresas no acabaron ahí. Como había decidido centrarse en desarrollar capacidades de combate de alta gama, no podía ocultarlo, así que Rosen continuó. Ah, por cierto, hay algo que quizá no hayas comprendido del todo. Señaló el colgante que Tony sostenía y que emitía una suave luz verde. Lo que tienes en la mano no solo es la llave del tesoro del conocimiento de la secta Wangxian, sino mucho más que la exquisita carcasa de un arma mágica. Rosen bajó la voz. Contiene una de las 6 gemas del infinito, que representa el misterio supremo del tiempo. La gema del tiempo. ¿Gema del tiempo? Tony repitió esa palabra desconocida, lo que le produjo una especie de premonición, y su corazón se aceleró de repente. Así es, asintió Rosen, su mirada parecía penetrar la carcasa exterior del ojo de Agamotto, fijando la vista en su núcleo verde. Controlarlo significa que puedes adentrarte en el vasto río del tiempo, capaz de retroceder, acelerar e incluso recorrerlo parcialmente. En teoría, hizo una pausa, observando las pupilas repentinamente contraídas de Tony, y pronunció palabra por palabra. Si realmente puedes comprender y aprovechar su poder, quizás puedas deshacer algunos arrepentimientos insoportables de la vida. Por ejemplo, evitar que ese accidente ocurriera en ese callejón oscuro. Boom. Las palabras de Rosen, como el Big Bang en los albores del universo, explotaron en la mente de Tony Stark. La imagen de la trágica muerte de sus padres en el accidente de coche, la fría llamada telefónica antes de Navidad, el miedo mientras los rostros de Howard y Maria Stark se desdibujaban gradualmente, todo el dolor, el remordimiento y el arrepentimiento que había enterrado con cinismo y trabajo frenético se convirtieron en la pesadilla de su vida. ¿Podría deshacer la muerte de sus padres? El pensamiento en sí mismo tenía un poder devastador, destrozando al instante todas sus defensas racionales y su pensamiento basado en principios. Su rostro palideció al instante, y la mano que sostenía el ojo de Agamotto tembló incontrolablemente, como si el diminuto colgante pesara 1000 libras. ¿Es real el tuyo? La voz de Tony era ronca y seca, llena de incredulidad y un destello de esperanza que ni siquiera podía controlar. En ese momento, la crisis cósmica, los principios de todas las posturas, parecían vagos y distantes. La gema del tiempo. Redimir arrepentimientos. La tentación, era demasiado grande, casi asfixiante. Sin engaños, sin engaños. La abrumadora cantidad de información, como un tsunami, impactó la visión del mundo de Tony Stark. Las barreras del conocimiento mágico se habían derrumbado, y el artefacto definitivo estaba a su alcance. Un camino que fusionaba tecnología y magia, un camino hacia posibilidades ilimitadas, se abrió ante sus ojos, incluso con una posibilidad que nunca se había atrevido a soñar. Para un genio explorador como él, esta tentación era casi irresistible. Pero Tony era Tony Stark después de todo. Tras la conmoción y el éxtasis iniciales, una fuerte sensación de racionalidad y vigilancia se apoderó de él. Se obligó a sí mismo a calmarse de su optimista visión del futuro, levantó la cabeza y miró a Rosen con una mirada penetrante. ¿Por qué? La voz de Tony era baja y clara. Rosen, ¿por qué me ayudas tanto? ¿Dándome estas cosas, tan inimaginables? Apretó el ojo de Agamotto con fuerza, con los nudillos blancos. Ya que afirmas conocerme tan bien, debes saber que incluso si acepto tu ayuda y me vuelvo 10 o 100 veces más poderoso que antes, no haré la vista gorda ante lo que puedas hacer en el futuro debido a este don o a esta extraña relación entre nosotros. El tono de Tony era firme, con su persistencia inherente. Si haces algo que considero incorrecto, que pone en peligro a personas inocentes o traspasa ciertos límites, aún así te detendré. Esto nunca cambiará. Miró a Rosen a los ojos, intentando encontrar cualquier rastro de hipocresía o cálculo. Entonces, dime, ¿por qué invertiste en mí? ¿Esperas que use el poder que te has dado para ayudarte a lidiar con tus enemigos?
¿O crees que puedes sobornarme para que te dé un respiro con tus planes de futuro? Ante el aluvión de preguntas y declaraciones de Tony, Rosen no mostró sorpresa ni enojo. Simplemente escuchó en silencio hasta que Tony terminó de hablar, luego negó lentamente con la cabeza. Tony, dijo con calma, no deberíamos ser enemigos. Las palabras fueron suaves, pero golpearon a Tony como un martillo. Te estoy ayudando, no porque me impresione tu destreza en el combate y espere que luches por mí en el futuro. Tampoco es porque crea ingenuamente que el conocimiento y el poder pueden comprar el alma y los principios de Tony Stark. La mirada de Rosen era franca y profunda, como si atravesara el tiempo y las apariencias. Te ayudo porque creo que un genio como tú no debería verse limitado por conocimientos limitados y recursos limitados. Tu sabiduría y creatividad se encuentran entre los tesoros más preciados de la civilización humana, y merecen florecer en un escenario más amplio. En cuanto a tu detención, los labios de Rosen se curvaron en un complejo arco. Si de verdad puedes usar tu propia fuerza para impedir que siga un camino que considero erróneo en el futuro, quizás demuestre que mi inversión de hoy valió la pena. Demostrará que la civilización humana realmente posee la capacidad de protegerse y distinguir el bien del mal. Rosen dio un paso al frente, acercándose a Tony, y bajó la voz. Lo que siempre he deseado no es un matón ciego, sino un compañero que realmente me comprenda, que quizás incluso me supere, o una red de seguridad capaz de encaminarme cuando esté en peligro de perderme. Iron Man, o Tony Stark, es al universo Marvel lo que la versión Illuminati del Señor es al universo DC. Puede que tengamos nuestras diferencias, pero nuestro destino no necesariamente será el mismo. Un futuro mejor y más esperanzador. Rosen señaló el ojo de Agamotto en la mano de Tony, luego a su pecho, donde se encontraba el reactor Arc. La tecnología y la magia, la racionalidad y la trascendencia no son enemigas intrínsecamente. Y tú, Tony Stark, podrías ser quien en este universo tenga el mayor potencial para fusionarlas. Tony guardó silencio al oír esto. Miró a Rosen a los ojos, que ya no ardían con las llamas de la venganza, sino que eran tan serenos como el abismo. Su intuición le decía que el hombre que tenía ante sí seguía siendo peligroso, misterioso e incontrolable, y que su objetivo final seguía envuelto en misterio. Pero su intuición genial le decía que Rosen hablaba en serio. Este sentimiento contradictorio lo irritaba profundamente, pero no podía negarlo fácilmente. La otra parte no intentó defenderse, no hizo promesas e incluso lo animó a convertirse en su enemigo en el futuro. Esta actitud casi franca tuvo más impacto que cualquier mentira elaborada. Tony permaneció en silencio, con su mente brillante algo paralizada. Solo pudo apretar con fuerza el ojo de Agamotto en la mano. El frío roce aportó una ligera claridad a sus caóticos pensamientos. Necesito tiempo, pudo decir Tony finalmente. Necesitaba procesar todo esto, verificarlo a su manera. Por supuesto, asintió Rosen, comprendiendo, retrocediendo un paso, creando distancia de nuevo. Su rostro volvió a mostrar esa sonrisa ligeramente cínica. Agitó la mano y un portal espacial estable se abrió junto a Tony. Al otro lado, se alzaba la silueta de la torre Stark. Tony miró a Rosen profundamente, como para grabar esa imagen compleja y contradictoria en su mente. Sin decir nada más, se giró y caminó con determinación hacia su nave, aferrado al colgante que podría cambiarlo todo. Al verlo desaparecer por el portal espacial, la sonrisa de Rosen se desvaneció. Su mirada se desvió hacia el lejano cielo estrellado y se susurró a sí mismo. Las semillas ya están plantadas, el fertilizante ya está disponible, Tony, no me decepciones. Después de todo, no deberíamos ser enemigos. En el último piso de la Torre Stark, en Nueva York, el aire se impregnaba del persistente sonido de runas mágicas colisionando con planos cuánticos. Tony Stark se encontraba ante el banco de trabajo holográfico, trazando con las yemas de los dedos las brillantes estructuras arcanas esbozadas por Rosen. Estas se entrelazaban con las frías líneas de la maquinaria, anunciando el comienzo de un nuevo reino. Sus ojos brillaban con la concentración y el fervor de un científico, reprimiendo temporalmente sus complejos sentimientos por Rosen y la sombra de la muerte de sus padres bajo las profundidades de su mente racional. Entonces, usar una variante de la matriz de guía energética básica del culto universal, no reemplazando sino envolviendo mi conjunto de nanounidades, formando un microscópico amortiguador de energía y una capa de refuerzo direccional. Preguntó Tony con rapidez, con la mente acelerada. Esto podría resolver teóricamente los problemas de disipación de energía y fatiga estructural de las nanounidades bajo cargas extremas. Jarvis, ejecuta la simulación.
Simulación en curso, señor. Advertencia, perturbación espacial inusual de alta dimensión detectada. Fuente. Sobre la ciudad de Nueva York, coordenadas fijadas a la antigua zona de Times Square. Firma energética, irreconocible. Casi al mismo tiempo que Jarvis lanzaba la advertencia, Rosen, miembro del culto universal, se levantó repentinamente de su silla voladora. Frunció el ceño. ¿Dimensión? ¿No debería haber un maestro dimensional sobre Dolpham en un solo universo? ¿Quién es? ¿Kang el Conquistador? La voz de Rosen era baja, con un raro toque de solemnidad. Superposición dimensional directa. Esta es una estrategia de ganar o perder. ¿De dónde salió este lunático? Tony miró por la ventana al oír la voz de Jarvis. El cielo sobre la ciudad de Nueva York permanecía despejado, pero en su visión supersensorial y la visión energética de Jarvis, la zona sobre Times Square, como tela arrojada a un tinte, comenzó a rezumar ondas de color vibrantes y estremecedoras. Maldita sea. ¿Otro extraterrestre? Maldijo Tony, y nanopartículas rojizas brotaron instantáneamente del reactor, cubriendo rápidamente todo el cuerpo de Mark. Jarvis, activa el protocolo de defensa de la ciudad barrera de hierro. Evacúen el área circundante. Avisen, maldita sea, ¿a quién debo avisar? Hizo una pausa. Shield ya había retirado sus fuerzas, y la defensa diaria de la ciudad de Nueva York dependía en gran medida de las fuerzas de seguridad de Industrias Stark Y. Una facción en la que no confiaba del todo, pero que debía considerar en ese momento. El culto omnisciente. Señor, la respuesta principal de la barrera de hierro se ha activado automáticamente. El templo de Nueva York del culto omnisciente no ha respondido. Según el acuerdo, su grupo principal de magos respondió al oráculo hace 3 días y, liderados por el archimago Caecilius, lanzaron una expedición interdimensional al dominio estelar de Cadente. En el momento en que Jarvis informó, zumbido. Un zumbido, que resonaba directamente a nivel del alma, resonó por toda la ciudad de Nueva York. Sobre Times Square, en el centro de las deslumbrantes ondas, una enorme columna de luz iridiscente, aparentemente toscamente manchada con innumerables crayones, descendió con una naturalidad infantil, pero imbuida de un poder aterrador que distorsionaba la realidad. No hubo una explosión devastadora, solo una luz cegadora y saturada que se extendió repentinamente, como un artista mediocre derramando un cubo de pintura sobre el lienzo de la ciudad. La luz se desvaneció. En el centro de Times Square, varias manzanas de la ciudad quedaron destrozadas hasta quedar irreconocibles. El duro pavimento de aleación se había convertido en una vibrante y elástica plastilina. Los imponentes edificios de cristal habían sido redondeados y cubiertos de grafitis infantiles. Los intermitentes letreros holográficos de GG se habían retorcido en patrones abstractos y cómicos. Y en el centro de esta devastación de dibujos animados se alzaba un grupo de criaturas con pinturas extrañas. Liderándolos, un conejo con músculos increíblemente abultados. Vestía un uniforme estrellado exageradamente brillante, un casco orejudo en la cabeza y un enorme escudo de cáscara de nuez, aceitoso y brillante, en el lomo. En la mano, aferraba una lanza que parecía una zanahoria metálica gigante. Sus ojos rojos escudriñaban el territorio que había transformado, con un espíritu de lucha ingenuo pero decidido. Por zanahorias crujientes y dulce libertad. Gritó con un grito resonante y extrañamente resonante. Tras él venían héroes animales aún más diversos. La legión del conejo de hierro, ataviada con armaduras improvisadas con latas oxidadas, con las palmas reluciendo con rayos de energía con forma de zanahoria. El enorme Hulk canguro, de pelaje verde y mirada ligeramente vacía, ondulaba y deformaba el paisaje de plastilina con cada golpe de sus enormes garras. El cerdo araña, vestido con un tosco traje rojo, rociaba con sus muñecas una sustancia pegajosa, rosa y almibarada, mientras se balanceaba torpemente entre los edificios retorcidos. Thor la ardilla, con una pequeña capa roja, sostenía un martillo de juguete que emitía chispas eléctricas y chirriaba constantemente. WDF. Bajo la máscara, Tony Stark no estaba tan tranquilo como completamente mudo. Resulta que la gente puede reír de verdad cuando se queda completamente muda. ¿Su núcleo energético son zanahorias? En serio, necesito saberlo. Si es así, iré inmediatamente a comprar granjas de zanahorias por todo el mundo. Soy bueno en la guerra económica, se quejó Tony con una mueca. Jarvis, ayúdame con el escaneo de vida y el análisis energético de esta chapa de hierro oxidada. ¿Latas? ¿Energía de palma o de zanahoria? Olvídalo, cualquier cosa está bien, en fin, ya sabes a qué me refiero.
El escaneo confirmó que la forma biológica es una especie terrestre básica, pero la intensidad del campo de vida es anormal, y la reacción energética viola las leyes conocidas de la física. Los parámetros físicos del espacio circundante están muy desviados de la línea base. Te sugiero que contactes directamente con el señor Rosen. Maldita sea. ¿Crees que tengo su número? Señor, sí. De hecho, el señor Rosen lo introdujo en el sistema de industrias Stark cuando rescató a todos en Nueva York. La voz de Jarvis sonaba tan tranquila como siempre. Pero aún así, Tony se sintió muy confundido. ¿Por qué no lo sé? Antes de que Jarvis pudiera responder a la pregunta de Tony, los drones de seguridad y las plataformas de defensa automatizadas de Industrias Stark llegaron primero, lanzando rayos de energía pulsada sobre el conejo que iba en cabeza. El capitán conejo, llamémoslo así por ahora, ladeó la cabeza, aparentemente imperturbable ante el ataque. Lanzó su escudo de cáscara de nuez. Este giró, con una trayectoria errática como la de una pelota que rebota, desviando fácilmente todos los ataques de energía. Entonces, con un estallido, envió una plataforma de defensa de varias toneladas a toda velocidad como una mosca. La plataforma dio vueltas por los aires, se convirtió en un montón de chatarra y se incrustó en un edificio cercano, que había adquirido la forma de un pastel de crema. El escudo regresó a su alcance, ligero y desafiando la gravedad. Todas las armas son ineficaces. La física del área objetivo es anormal, dijo el comandante de seguridad con voz llena de miedo. Un conejo de hierro levantó su cañón de palma zanahoria y desató dos rayos naranjas llameantes, derritiendo al instante varios drones en una sustancia anaranjada dulce y burbujeante. Propiedades energéticas indescifrables. Corrosivo, con propiedades que rompen las reglas. El canguro Hulk, aparentemente irritado por la constante embestida, gruñó, como un eructo ahogado, y dio una fuerte patada con sus patas traseras. ¡Bum! Curiosamente, el objetivo no explotó. En cambio, todo el bloque, junto con los vehículos y los escombros, se arqueó repentinamente hacia arriba, retorciéndose en una cuenca colorida, irregular y cómicamente irregular, como plastilina amasada por manos invisibles. Las armas tecnológicas convencionales eran casi completamente ineficaces en esta zona regida por reglas de dibujos animados. Tony flotaba en el aire, cargando su cañón de palma, pero no sabía cómo atacar. Los sensores de su armadura estaban desorganizados. Su lógica era incapaz de procesar la escena que desafiaba todo sentido común. Vale, no hace falta que me expliques, date prisa y trae a Rosen. Mosi. Rosen. Mira cómo es Nueva York. ¿Qué demonios es esto? Gritó Tony por el canal de comunicación, con la voz llena de desesperación, como si una sala de colección hubiera sido saqueada por niños traviesos. Esta era la Nueva York que acababa de empezar a construir. Y con esta clase de enemigo que estaba completamente fuera de su alcance, Tony estaba realmente desesperado. Dios sabe si el impacto que causaron podrá ser restaurado. Rosen, en la Iglesia Universal, observaba todo con calma mediante una proyección mágica. Un cuento de hadas que se topó con el escenario equivocado. La voz de Rosen llegó a través de la comunicación, y era difícil escuchar sus emociones. Tierra, 8311, el universo del conejo del trueno. Su propia existencia es un ataque a la estabilidad de la realidad. Miró el campo de dibujos animados en constante expansión y sintió un dolor de cabeza. Tony, resonó de nuevo la voz de Rosen, autoritaria. Su habilidad principal es la sobreescritura de reglas. Usar la fuerza bruta pura será ineficaz contra ellos. Intenta alterar su lógica de existencia o encuentra la fuente del poder que mantiene este dominio. Hizo una pausa, mirando al arrogante capitán conejo en la proyección. Estaré allí enseguida. Antes de que llegue, no dejes que tu nuevo juguete se convierta en un verdadero montón de chatarra antes de salir de la fábrica. Dicho esto, la figura de Rosen se disipó lentamente de la plataforma superior, dejando solo ondas en el espacio. Tenía que conocer personalmente a estos invitados, no solo para proteger la ciudad que indirectamente había ayudado a reconstruir, sino también para comprender las intenciones ocultas tras esta invasión aparentemente absurda y griega. Si estaba directamente relacionada con su interferencia en la línea temporal. El cielo sobre Nueva York adquirió un color cada vez más extraño. Un choque de las reglas de la realidad estaba a punto de desencadenarse en esta tierra que aún se recuperaba de su trauma. La contaminación de color sobre Nueva York seguía extendiéndose,
como pintura al óleo goteando en agua cristalina, alterando lenta pero obstinadamente las leyes físicas de la ciudad. La figura de Rosen se concentró en el borde de Times Square. Dondequiera que pisaba, el suave y elástico suelo de plastilina bajo sus pies se convertía instantáneamente en asfalto duro, como si una fuerza invisible se resistiera a la invasión de este orden alienígena. Imperceptibles ondas de magia emanaban de él, como un trozo de alumbre arrojado al agua fangosa, limpiando brevemente una pequeña área a su alrededor. El conejo líder lo notó de inmediato. Sus enormes ojos rojos se clavaron en Rosen, percibiendo instintivamente una amenaza, una presencia incompatible con el territorio que había transformado. Intruso. Un residente testarudo que destruye nuestro nuevo y valiente mundo. El conejo líder alzó su lanza metálica de zanahoria, con la voz teñida de una cómica justicia. Acepta la justicia de la zanahoria. Volvió a lanzar su escudo de cáscara de nuez. El escudo silbó, rebotando en una trayectoria que desafiaba por completo la física, bordeando varios edificios destrozados de forma caricaturesca, dirigiéndose directamente a la cara de Rosen. Rosen no lo esquivó. Simplemente levantó la mano con calma, con el dedo índice apuntando suavemente hacia adelante. En el momento en que sus dedos tocaron el escudo giratorio, no hubo ruido fuerte, solo un suave pop como el de una burbuja al estallar. El escudo, que antes había desviado con facilidad las armas de energía y lanzado a toda velocidad plataformas pesadas, fue como chocar contra una pared absolutamente sólida. Toda su energía cinética y las reglas distorsionadas que lo acompañaban se suavizaron al instante. El escudo perdió toda su potencia y cayó al suelo con un estruendo. Rodó varias veces, y su brillo aceitoso se atenuó ligeramente. Los enormes dientes frontales del capitán Conejo parecieron temblar de la sorpresa. Imposible. Mi escudo de la libertad. ¿Libertad? Rió Rosen con un tono sarcástico. La libertad obtenida distorsionando la realidad ajena no es más que otra forma de prisión. Su mirada recorrió la extraña zona. Su percepción, como el radar más sofisticado, analizaba la profundidad y el patrón de las reglas que se sobrescribían. Las reglas son bastante fuertes, pero la fuente, no parece estable. Justo entonces, la voz de Tony Stark llegó a través del canal encriptado, acompañada de rápidas explosiones de fondo. Rosen. Algo anda mal. Estas criaturas conejo no solo están causando problemas aquí. Jarvis ha detectado múltiples puntos débiles de la realidad similares que aparecen por todo el mundo, con firmas energéticas idénticas. Y, una señal espacial no identificada está llegando. ¿Señal espacial? Ah, sí, ya casi es hora de recuperar el éter. Pollo picante desmenuzado. Este desafortunado niño se une a la diversión en este momento. Partículas de éter, con razón la invasión del universo del conejo del trueno es tan fluida y generalizada. El poder de la gema de la realidad, incluso si se disipa inconscientemente, es suficiente para debilitar significativamente las barreras de la realidad, abriendo innumerables brechas para este tipo de invasión a nivel de reglas. Entendido, respondió Rosen secamente. Cuida tu territorio, Stark. Bueno, parece que podemos ver el espectáculo. Este libro se publicó originalmente en Taiwan Novel Network 5 y 55 55 C5 un cuarto 5E5, ofreciendo una experiencia de lectura impecable y desordenada. En cuanto terminó de hablar, el espacio en el centro del mundo de dibujos animados que se extendía frente a él volvió a distorsionarse violentamente. A diferencia de las vibrantes ondas del universo del conejo del trueno, esta era una grieta oscura que parecía absorber toda la luz. De ella, emergieron lentamente varias naves de guerra estrechas y siniestras, como dagas negras. Sus cascos estaban cubiertos de runas retorcidas, que exudaban un aura fría y mortal. Eran los guerreros malditos de los elfos oscuros y sus pequeñas naves de asalto. La escotilla de la nave líder se abrió, revelando a varios guerreros elfos oscuros ataviados con pesadas armaduras negras, con los rostros ocultos bajo sus siniestros cascos. Empuñaban armas que emitían un ominoso resplandor rojo. El líder, con un aura particularmente poderosa y una tenue niebla rojo sangre arremolinándose a su alrededor, no era otro que el guerrero maldito transformado por partículas de éter. Claramente no esperaban encontrarse en un lugar tan, extrañamente pintado. Oculto bajo sus cascos, la mirada del guerrero maldito recorrió el suelo de plastilina de brillantes colores, los edificios esféricos y al capitán conejo sonriéndoles. Sus movimientos se detuvieron un instante. Cuando se volvió a mirar, tan ridícula.
Resonó una voz ronca y profunda a través de una especie de altavoz, con un asco manifiesto. Al capitán Conejo le importaba poco el origen de estos recién llegados. En su simple lógica, cualquier entidad no identificada que entrara en su nuevo mundo era un obstáculo a eliminar. Por las zanahorias crujientes. Gritó de nuevo, esta vez blandiendo su lanza metálica de zanahoria. Con una carga exagerada y elástica, se abalanzó hacia el guerrero maldito que lideraba. El guerrero maldito resopló y lanzó un puñetazo con indiferencia. Un puño envuelto en energía oscura chocó ferozmente contra la ridículamente metálica lanza de zanahoria. Un golpe sordo resonó. Sorprendentemente, el capitán Conejo no salió volando por el puñetazo. En cambio, su lanza irrumpió con un poderoso rayo de energía, incompatible con su material, que repelió el ataque del guerrero maldito. El espacio se onduló en el centro de la colisión. A un lado, la oscuridad que lo consumía todo. Al otro, las reglas de dibujos animados que distorsionaban la realidad a la fuerza. Dos fuerzas opuestas se enfrentaron ferozmente. El capitán Conejo fue derribado varios pasos por la inmensa fuerza, formándose grietas en su lanza de zanahoria, pero negó con la cabeza y se levantó de nuevo, aparentemente aún más decidido. El guerrero maldito también retrocedió un paso, su mirada bajo su armadura se iluminó con una expresión solemne por primera vez. Esta criatura está desafiando la realidad. En ese momento, el Ulkangaroo, que había estado golpeando el suelo con curiosidad, pareció irritado por la quietud mortal de la nave de guerra de los elfos oscuros. Soltó un gruñido más fuerte que antes, poniéndose de pie de un salto. Su enorme cuerpo verde se estrelló contra una nave de asalto de los elfos oscuros como una bala de cañón. La nave de guerra de los elfos oscuros abrió fuego de inmediato, bañando al Ulkangaroo con densos rayos de energía oscura. Sin embargo, muchos rayos comenzaron a distorsionarse y dispersarse al acercarse al cuerpo del Ulkangaroo, reduciendo significativamente su poder. Los pocos que lograron alcanzarlo solo dejaron unas pocas marcas carbonizadas en su grueso pelaje, sin causarle daños fatales. Las enormes garras del Ulkangaroo se estrellaron contra el blindaje de la nave de guerra. Un agudo crujido metálico resonó. En lugar de aplastarse, el blindaje de la nave, transformado por el ataque de Ulkanguro en una especie de goma extremadamente resistente, sufrió una profunda abolladura y rebotó violentamente, derribando a Ulkanguro. La nave se sacudió violentamente, y desde su interior se oyó el sonido de piezas rompiéndose. Sus leyes se oponen a nuestras fuerzas oscuras. Exclamó un guerrero elfo oscuro. Por un instante, la escena se tornó extremadamente caótica. En este campo de batalla rudimentario, casi caricaturesco, las criaturas del universo Conejo del Trueno, blandiendo sus extrañas habilidades para romper las reglas, se enfrentaron a los elfos oscuros, que dependían del poder de fragmentos de partículas de éter y tecnología oscura, en un extraño enfrentamiento. Rayos de energía con forma de zanahoria chocaron con rayos de energía oscura, escudos de cáscara de nuez chocaron con escudos de energía oscura, gigantescas garras de canguro verde chocaron con los puños de guerreros malditos, la colisión de reglas creó innumerables grietas espaciales diminutas y turbulencias energéticas. Tony Stark observaba asombrado desde el aire, con los sistemas de su armadura sonando alarmas a todo volumen, las lecturas de energía en un caos. Jarvis. Registra todos los datos. Esto es simplemente un diagrama infernal de física. Pero no se quedaba de brazos cruzados. La armadura de Marx movía constantemente, disparando precisos cañones de palma y micromisiles contra los elfos oscuros y los solitarios conejos de hierro que intentaban expandir el grupo de batalla y afectar las zonas urbanas no afectadas. Observó que, al borde del conflicto entre las dos potencias alienígenas, las armas convencionales parecían haber recuperado parte de su eficacia. Rosen, desde una posición relativamente segura, observaba todo con calma. No se apresuró a intervenir en la pelea feroz. Su mirada estaba fija en las naves de guerra de los elfos oscuros y las profundas grietas en el espacio que habían desgarrado al aparecer. El poder del éter se ha activado. Malekith pretende explotar los fenómenos celestiales reunidos por los 9 reinos para maximizar el poder del éter y devolver el universo a la oscuridad. Pero la inesperada invasión del universo del Conejo del Trueno ha trastocado sus planes. ¿No es eso dispararse en el pie? Podía sentir el poder de la gema de la realidad fluctuando sutilmente por la Tierra, debilitando aún más el tejido de la realidad. Esto también explicaba por qué las incursiones del universo del Conejo del Trueno eran tan dispersas.
¿Pero acaso la invasión del conejo del trueno estaba realmente impulsada únicamente por las fluctuaciones de la gema de la realidad? Eso no tenía sentido. Olvídalo, ahora no es momento de darle vueltas a esto. Primero debemos encontrar a Malekith y recuperar el éter. De lo contrario, incluso si derrotamos a estos conejos, más universos extraños se verán atraídos, pensó Rosen. Justo entonces, una poderosa onda de energía emanó del centro del campo de batalla. El guerrero maldito parecía completamente furioso por el acoso del capitán conejo. Gruñó, y un tenue y ensordecedor resplandor rojo oscuro emanó de su pecho. El poder de los fragmentos de partículas de éter. Sin contenerse, lanzó un puñetazo, y la punta de su puño se arremolinó con una corriente de energía rojo oscuro que parecía reescribir la realidad. El capitán conejo, aparentemente percibiendo la amenaza mortal, bloqueó con fiereza su escudo de cáscara de nuez ligeramente dañado, y todo su cuerpo estalló en un poderoso halo caricaturesco. ¡Bum! Esta colisión fue mucho más poderosa que la anterior. La corriente de energía rojo oscuro colisionó violentamente con las reglas distorsionadas de la caricatura, creando un extraño halo de luz en constante cambio. El espacio en el centro de la explosión se agrietó como un espejo roto, revelando la extraña escena dimensional detrás de él. El capitán conejo lanzó un grito estridente, aunque un tanto cómico, y su escudo de cáscara de nuez se hizo añicos. Su enorme cuerpo salió volando hacia atrás como una cometa con la cuerda cortada, atravesando varios edificios de plastilina y quedando sepultado bajo los escombros, sin que se supiera su destino. Recuerde la página web de novelas taiwanesas 55.585,55.5 dólares 505. Para obtener las actualizaciones de capítulos más rápidas. El guerrero maldito también gimió, y la energía oscura que cubría su puño se disipó considerablemente. Era evidente que usar el poder de las partículas de éter le había pasado factura. Las secuelas de la explosión se extendieron, haciendo volar por los aires a varios conejos de hierro cercanos y a varios guerreros elfos oscuros. Rosen entrecerró los ojos ligeramente. Más vale prevenir que curar. Se recomienda un poco de respeto por el poder de las gemas, así que, ahora. Su figura desapareció al instante de su posición original y, al instante siguiente, reapareció como un fantasma tras el guerrero maldito, cuya respiración estaba ligeramente distorsionada por haber usado el poder de las partículas de éter. ¿Cuál es el arma más práctica y sencilla para un ser humano? La respuesta es, las propias manos. Entonces, ¿usar las manos como arma aporta los beneficios de ser un maestro de armas? La respuesta es sí. Una fuerza física que supera con creces los límites humanos, combinada con el dominio absoluto de la fuerza que otorga a la habilidad innata del maestro de armas. Un golpe silencioso pero ultra rápido impactó en el cuello del guerrero maldito, un punto relativamente vulnerable de su armadura y un nodo crucial para la transmisión de energía. El guerrero maldito reaccionó con rapidez, percibiendo el peligro, y giró para bloquear, pero Rosen fue aún más rápido. ¡Crack! Se escuchó un crujido nítido. El brazo bloqueador del guerrero maldito se dobló en un ángulo extraño, e incluso la gruesa armadura oscura no pudo resistir por completo la aterradora fuerza del golpe. Su enorme cuerpo fue arrastrado por la inmensa fuerza, impactando con fuerza contra el suelo, abriendo un profundo surco. Rosen no lo persiguió, pues ya había logrado su objetivo. El mundo Marvel es una especie de vaca de sangre per cápita, y el guerrero maldito es la vaca más de sangre de todas. El oponente sin duda podía enviar el éter lejos antes de morir, así que su intención desde el principio no fue matar. En el momento en que golpeó, un hilo de poder mental, como una sonda extremadamente delgada, aprovechó el momento del contacto para rastrear las fluctuaciones de energía del éter, aún inestables, en la dirección opuesta. El éter, o gema de la realidad, era ciertamente poderoso, pero algo tan poderoso, llevaba dos. Su conciencia parecía viajar por un río turbulento y peligroso de energía roja oscura, incontables fragmentos caóticos de realidad chocando con sus sentidos como hielo. Finalmente, al final del río, vio una escena. Un espacio negro infinito, donde una enorme nave nodriza negra, montañosa, flotaba silenciosamente. En el núcleo de la nave nodriza, un elfo oscuro, Malekith, de cabello pálido y rostro adusto se encontraba ante una jaula de energía que emitía un intenso resplandor rojo oscuro. Dentro, Jane Foster flotaba inconsciente, su cuerpo fluyendo como sangre. El éter. Fuera de la nave nodriza, el cielo estrellado se distorsionaba.
El espectáculo astronómico de la convergencia de los 9 reinos ya había comenzado, con enormes mareas gravitacionales y ondulaciones espaciales formándose. El poder mental de Rosen se retrajo rápidamente como una antena asustada. Abrió los ojos, pálido, pero su mirada era increíblemente aguda. TSK, usar directamente el poder mental para observar era un poco arriesgado. Aunque su poder mental ya era fuerte, no era conocido por sus capacidades defensivas. Tendría que ser más cuidadoso en el futuro y debería haber establecido puntos de anclaje con antelación. Pero, te encontré, Malekith. Miró el caótico campo de batalla. La ofensiva de los elfos oscuros había disminuido ligeramente debido a la lesión de su líder, y las criaturas del universo del Conejo del Trueno también estaban algo desorganizadas por la caída del Capitán Conejo. Stark, replicó, te dejo esto a ti. Conténlos. No dejes que ninguno de los dos bandos obtenga una ventaja total, y no dejes que la lucha se extienda demasiado. ¿A dónde vas? Preguntó Tony apresuradamente, disparando su cañón de palma a un cerdo araña que intentaba enredar la nave de guerra de los elfos oscuros con seda de araña almibarada. Hay un viejo dicho chino. Quien conoce los tiempos, trata la raíz de la enfermedad. La figura de Rosen comenzó a desvanecerse de nuevo, con el cubo cósmico brillando tenuemente en su mano. Sobre todo esta causa de la enfermedad. Además de todos los demás problemas, mientras hablamos, está intentando apagar las luces de todo el universo. Al instante siguiente, desapareció por completo del caótico campo de batalla de Nueva York. Tony Stark se encontró con una situación aún más terrible. Vale, esta es la primera vez que alguien le da órdenes a un genio de esta manera. Se quejó Tony, pero su trabajo no se detuvo. Sobre todo porque se dio cuenta de que con la aparición de enemigos tan absurdos, esa armadura mágica no parecía tan difícil de derrotar. El espectáculo cósmico de la convergencia de los 9 reinos alcanzaba gradualmente su clímax. Puentes gravitacionales invisibles conectaban los 9 mundos, el espacio se arrugaba como una membrana estirada y una energía turbulenta fluía violentamente entre dimensiones. En medio de la caótica radiación cósmica de fondo, una luz roja oscura, incompatible con la realidad, parpadeaba en la oscuridad como el ojo de una serpiente venenosa. La figura de Rosen emergió del portal azul, flotando en el gélido vacío. Ante él se alzaba la enorme y montañosa nave nodriza de los elfos oscuros, la espada. Completamente negra, con líneas salvajes, parecía un arma nacida para la matanza. Frente a la nave, un complejo y vasto círculo mágico, construido con pura energía carmesí oscura, giraba lentamente, absorbiendo la inmensa energía que emanaba de los 9 reinos. En el centro del círculo yacía inconsciente Jane Foster, suspendida en él, con partículas de éter recorriendo sus venas como un ser vivo, emitiendo una estremecedora oleada de realidad. Malekith, el pálido líder de los elfos oscuros, se encontraba al borde del círculo. Extendió los brazos, como si abrazara la inminente oscuridad eterna, entonando un antiguo y oscuro hechizo. Sintió la llegada de Rosen y se giró lentamente. Sus fríos ojos no mostraban rastro de sorpresa, solo una calma que rozaba el fanatismo. Otro insecto volador de Midgard. La voz de Malekith era ronca y hueca, transportada por las vibraciones de energía en el vacío. No puedes detener el destino. La oscuridad volverá a todas las cosas. Rosen rió. ¿Así que a todos los psicópatas les gusta el destino? Murmuró para sí mismo. Entonces su mirada se posó en Jane Foster, o más precisamente, en las partículas de éter que llevaba dentro. Al pedir prestado algo a alguien, ¿no deberías preguntarle primero al dueño?